Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Le saluda Raúl Fraga y por supuesto damos la bienvenida a nuestro colega periodista Pepe Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Rubén. Importantísima la visión que hoy podrá compartir con nosotros nuestro invitado, ni más ni menos que Rubén Montedónico, una persona acreditadísima que conoce de manera meticulosa el proceso de la relación de América Latina en el contexto de la globalización con los Estados Unidos. De entrada, Rubén, te agradecemos mucho compartir este espacio con nosotros. El agradecido, en todo caso, soy yo porque ustedes me reciban. Muchas gracias. El día de hoy es sumamente importante porque se cumplen 44 años de aquel golpe militar que derribó y que le hizo perder la vida a Salvador Allende en Chile. ¿Qué importancia a la distancia tiene en esta etapa y coyuntura de redefiniciones de la relación de América Latina con el mundo en la era global y sobre todo con Estados Unidos? Mira, fundamentalmente me voy a apoyar en una cosa que tú mismo dices. Sí, señor. Estamos en la globalización. Aquella no era esta misma época. Aquella época vista desde Washington, con los ojos de Nixon, con los ojos de Henry Kissinger, con los ojos de aquel superagente director de la CIA que era Helms, era distinto. Estados Unidos estaba involucrado en la guerra de Vietnam. El general Westmoreland había tenido allí 500.000 muchachos norteamericanos. Había pasado en la década de los 50 y había tomado fuerza en los 60 el grupo de los no alineados. Cierto. Sukarno, Tito, Nasser, incluso el propio Fidel Castro. Estuvieron ahí. Cuba estaba y está hoy a 90 millas de Florida. Bombas atómicas no pueden haber ahí. Y encima todavía Chile y una vía nueva. No bajaron de las montañas de los Andes, fusil en mano y derrotaron a quienes estaban. No, lo hicieron en una elección. Y ni siquiera obtuvieron, en el caso de la Unidad Popular, esa alianza en torno a la figura por cuarta vez del candidato presidencial Salvador Allende, en las urnas. Y el Congreso de Chile le dio, con votos de una democracia cristiana dividida, la presidencia a que inauguraba algo muy discutido en aquellos años, Sí. que era la vía al socialismo pacífica y democrática. Evidentemente, a los ojos de Nixon, en el marco de la Guerra Fría, eso era un imposible. Cierto. Y se demostró hasta el 11 de septiembre, aunque hubo intentos antes de otras naturalezas, incluido el golpe de Estado, el Tancazo, de junio del 73, hubo intentos de derrocar a Allende o impedir que Allende llegara en su momento. Hubo de parte, y esto hay que decirlo también, del Departamento de Estado, de Kissinger, el acercamiento, por decirlo de alguna forma, de 10 millones de dólares, por ejemplo, al principal diario de Chile, el Mercurio, ¿no? Para desestabilizar al régimen de Allende. Por lo tanto, creo que cuando alguien quiere, por ejemplo, hacer semejanzas entre lo que ocurre ayer con lo que ocurre hoy, parece fuera de lugar, y creo que lo tuyo en la entrada, diciendo estamos en la globalización y vamos a tratar de ver desde este ámbito de hoy, 2017, cuál es la relación que guardan los latinoamericanos con el superpoder que es Estados Unidos. Me parece lo correcto, ¿no? Excelente. Y sin duda algunos ya lo conocen.
quienes de las nuevas generaciones, de las comunidades digitales, se preguntan, ¿y por qué conoce tan meticulosamente Rubén todos estos datos? Pepe Sobrevilla nos va a decir cuál es la trayectoria clave que tiene nuestro invitado. Pues para empezar, desde 1966, Rubén ha sido periodista tanto en Uruguay como en México. De aquí en la B Grande, para el CREA, en El Día, donde yo tuve la suerte de trabajar con él, en Hora Cero, en Novedades. Desde hace 15 años en La Jornada es auditor editorial y desde hace 3 años en el semanario Voces de Montevideo. En los 80 fue consultor e integrante del Ministerio del Interior de Nicaragua y en los 90 igualmente asesor y consejero del Estado Mayor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, justo en el proceso de paz con el gobierno, que fue intermediado por las Naciones Unidas. También ha sido invitado por Naciones Unidas, donde participó en la conferencia sobre los derechos del pueblo palestino de Managua, de Nicaragua, de Bariloche, Argentina y de La Habana, Cuba. Habitualmente escribe sobre cuestiones internacionales. Él es nuestro invitado del día de hoy, Rubén Montedónico. Bienvenido, Rubén. Gracias, Pepe. Cierto, y por eso es muy, muy aleccionador todo lo que nos comparte Rubén. Y también valdrá decir, se han movido los pesos y contrapesos, la relación y los equilibrios de México respecto a América Latina quedaron atrás cuando México se consideraba casi un país líder en el contexto latinoamericano y en los últimos tiempos se le asigna como un país del bloque de Estados Unidos, Canadá, Norteamérica, o está más bien lo que es el bloque de América del Norte. El punto importante, México, ¿cómo es visto ahora en el contexto latinoamericano, sobre todo entre los grandes estadistas y tomadores de decisiones políticas, Rubén? En este caso, nosotros estamos frente a una realidad que nos impone las circunstancias, la vida. En primer lugar, en general, nosotros, en lo personal, como extranjeros residentes en México, nos abstenemos de hablar de las cosas internas. Cierto, sin embargo, evidentemente México trasciende esta suerte de legalidad que aceptamos, y es, en todo caso, visto primero desde la cercanía centroamericana y antillana como el gran país, el gran país de la cultura, el gran país de la educación, el país faro de la región. Desde el punto de vista de Sudamérica y de su lejanía, y eso a veces sirve hasta de pretexto para no jugar a la Libertadores de América de fútbol. Las distancias hacen que a veces tengamos una visión sumamente parcial de lo que es México. Pero este tipo de comunicación que hoy tenemos hace que el mundo, teniendo el tamaño de siempre, sea más chico. Y claro. Entonces, México hoy está, entre otras cosas, integrado económicamente, o por lo menos en lo formal, a Perú, Colombia y Chile en lo que se denomina la Alianza del Pacífico. Y esta está en alguna medida o en algún momento enfrentada o colaborando, depende de la posición y de la situación en cada momento, con el Mercosur, ¿no? Que es la otra gran formación que compite. Tendríamos que hablar adicionalmente de las extrarregionales, como son los BRICS, en fin, pero no es en este el caso. En ese sentido,
el hecho de que México tenga una dependencia tan grande con la propia región en la que está inscrito, la región de América del Norte, hace que se lo vea distante, diferente, y en algunos casos hasta subsidiario en algunas cuestiones respecto de la economía central, de la economía de Estados Unidos, y como vemos en alguna medida también a los canadienses. Entonces, tanto en uno como en otro caso, sí sentimos en el fondo la necesidad de que México mire hacia el sur, porque lo necesitamos y porque creemos que también es la salida para México desde el punto de vista económico, para cortar esa dependencia. Se dice, no sé si con razón o no, yo no soy economista, que cuando un país, sus saldos exportables están por encima de una cantidad que se sitúa alrededor del 30-35%, en un solo mercado, está en dependencia de ese mercado. Está, como se decía en la antigüedad, cuando yo estudiaba, enajenado en aquel, en el sentido de filosofía, enajenado, ¿no? ¿En qué momento, Rubén, perdió o fue desgastándose ese liderazgo que tenía preponderante México? Porque recuerdo que en la época de Vicente Fox con esa Come si te vas a Fidel, ya venía desgastada la imagen de México, tengo entendido. Yo creo que, por situar alguna fecha, tal vez nos tuviéramos que remontar un poco antes del presidente Vicente Fox. Tal vez nos tendríamos que remontar a 1984 y la crisis de la deuda externa. Claro. Y entonces tenemos grandes países en América, basta recordar México, Brasil, Venezuela, Argentina, grandes países por extensión, por número de habitantes. Y se mira a México desde el sur porque va a, como se dice futbolísticamente, a marcar la cancha. Y se espera de México una acción coordinada para enfrentar en conjunto los latinoamericanos la deuda con la banca internacional, los países desarrollados. Sin embargo, para esa época, el marcado de esa cancha efectivamente lo hizo México porque fue el primero en solucionar el tema de la deuda mexicana. Y marcó la cancha de una forma tal que, para decirlo muy directamente, los brasileños resintieron. Y Brasil, que tiene apenas 8,5 millones de kilómetros cuadrados y hoy cerca de 200 millones de habitantes, tiene una influencia enorme en el subcontinente sudamericano. Sí. Eso y las ondas expansivas y los círculos concéntricos de esos comentarios de la diplomacia heredada de los ingleses, portugueses, brasileña, hizo que vibrara, se expandiera una percepción de que México se había cortado solo. Y a partir de ese momento yo podría situar que vinieron unos y otros desgastes y que finalmente aún desde el centro a la periferia, la crisis del capitalismo de 2008 fue fundamental para que hubiera un reordenamiento, si se quiere, de lo que
es la economía a nivel internacional, los bloques de intereses, en fin, ¿no? Y que se repensara de otra forma la economía en esos niveles, ¿no? Muy bien, sumamente interesante. Y también los días 10 y 11 de septiembre son sumamente trascendentes en la historia del periodismo en el nuevo continente, América, porque la cobertura de las implicaciones que tiene un terremoto para los países, para las comunidades, fue el origen que dio vida al periodismo en América. Y recordemos cómo, de acuerdo a la historia, el 10 y 11 de septiembre de 1541 se registró un tremendo sacudimiento, terremoto, en las entonces tierras de Guatemala, destruyendo a la ciudad, y sería ese acontecimiento el que llevó a que el impresor italiano Juan Pablos publicara por primera vez las incidencias e informaciones respecto a los impactos de ese gravísimo y grande terremoto en el primer volante que se publicaría en 1542, después de que el volante viene a ser la primera versión periodística en el nuevo continente, será desplazado por el Mercurio y después por las Gacetas. Después de la pausa vamos a seguir platicando sobre la importancia de las nuevas relaciones de México en el contexto global. Sigan con nosotros. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Estamos con el periodista e internacionalista que como analista conoce el mapa de actores, Rubén Montedónico. Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y fuera del aire comentábamos que México había jugado un papel muy importante en el golpe militar que sufrió Salvador Allende, con toda esa llegada de refugiados, pero anteriormente se habían dado otros hechos, nos contabas. Sí, México tiene la tradición de que no hace juicios sobre lo que ocurre en A o B países. Sí. Sin embargo, hay algunas excepciones. Sí. El gobierno de Cárdenas rompe relaciones con el insurgente Francisco Franco, que anula la Segunda República Española. Así es. Recibe 1938. 38, 39. Recibe a los refugiados españoles que vienen de los campos de concentración de Francia. Sí, Los niños de Morelia. claro. Colegios y educación en México que se transforma con la llegada de pensadores europeos, fundamentalmente españoles. Pero también en nuestra generación lo hace con Chile. Cierto. Después de cierto tiempo y de que el embajador, con mucha prestancia, Gonzalo Martínez Corbalá. Gonzalo Martínez Corbalá, visita y rompe el cerco del aeropuerto Merino de Santiago de Chile y trae los primeros refugiados chilenos a México, rompe relaciones. Sí. ¿No? Rompe relaciones con Pinochet. Y aún después, todavía López Portillo sobre el final juega un papel sumamente importante en la consolidación del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional de junio de 1979, cuando derrocan a Somoza. Y el gobierno siguiente es importante para el inicio de Contadora y para atraer a los sudamericanos a el grupo de apoyo, con Argentina, Brasil, Uruguay, que venían saliendo cada uno de sus dictaduras, y Perú. Y luego, con Carlos Salinas, en ese periodo, se dan aquí, las iniciamos en Ginebra con un secretario general de Naciones Unidas latinoamericano, Pérez de Cuéllar, las continuamos en Venezuela, pero fundamentalmente se hicieron aquí, ahí en La Fragua y allá en Periférico, las conversaciones sobre la paz en El Salvador. Cierto. Entonces, no nos podemos olvidar de esas instancias en las cuales México jugó un papel fundamental, impidiendo, en el caso de Carter, la convocatoria después del asesinato por fuerzas somocistas de un colega periodista en la calle, Sí. de la convocatoria de Fuerzas Armadas de la OEA a Managua, a intervenir, con el apoyo entonces de Carlos Andrés Pérez. Se dejó lo que se veía venir, que era el ingreso de las fuerzas sandinistas desde el sur, con Daniel, desde el centro, con Modesto, a Managua. En el caso de El Salvador, se prestaron no solamente las instalaciones, no solamente se dieron facilidades desde el punto de vista de acceso migratorio a los insurgentes salvadoreños, sino que se hizo la firma de los acuerdos con Cristiani, presidente
de El Salvador aquí, en el castillo de Chapultepec. Okay. No hay que olvidarlo. Muy importante. Eso. También, Rubén, Pepe, el 11 de septiembre de 2001, fecha fatídica cuando los atentados terroristas en Washington y también en Nueva York contra las Torres Gemelas, cambia de tajo los equilibrios, mueve los pesos y contrapesos respecto a los criterios y doctrina de seguridad geoestratégica de los Estados Unidos y las relaciones con América Latina, especialmente con México. ¿Qué impacto ha tenido esto al paso ya de estos años de 2001 para acá, Rubén? Bueno, en el caso de los atentados contra las Torres Gemelas, lo que yo me podría animar a decir es, igual que en el caso de Allende, una sola cosa. Sí. Allende murió y hubo un atentado contra las Torres Gemelas. ¿Quiénes son las manos que movieron los atentados o asesinaron a Allende o se suicidó? No lo sé. Eso es. Pero que la cosa cambió, cambió. En Sí. eso estamos absolutamente de acuerdo. La visión estadounidense, sobre todo la visión militar estadounidense, porque se modificó la económica, cambió. Hubo perjudicados, se murieron 3.000, pero hubo beneficiarios Cierto. en eso. Es decir, esa capacidad industrial militar norteamericana se vio reforzada con otros proyectos, se vio con otros contratos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos hace una contratación multimillonaria, impensable. Hay meses que yo no cobro esas cantidades. Para sustituir a la aviación que tenían antes. Se reanudaron otro tipo de investigaciones con sentido militar en el espacio. Se abrieron o se reforzaron otros asentamientos, acantonamientos estadounidenses en centenas de lugares del mundo. Esto promovió también una nueva disposición de Estados Unidos que finalmente con el presidente actual termina señalándole a sus asociados de Europa Occidental que la OTAN, a la cual pertenece, y que se extiende hasta Malvinas, en fin, está atrasada. Tiene que dar otro paso más, tiene que regenerarse en otra situación. Se agrandan los cercos, ahí sí, militares y económicos contra lo que fue el área soviética, hoy de Rusia, y por el otro lado, en un tratado como el del Pacífico, Barack Obama, no Trump, Sí. deja fuera una potencia creciente que mueve la economía de este siglo, como es la economía china, a través del Tratado del Pacífico. Por alguna razón que todavía habrá que estudiar un poco más, nos tendrán que decir esto los economistas, Trump se retira de esa alianza, como se retiró también, y ahí nos tendrán que decir menos, los economistas y más los climatólogos, se retiró del Acuerdo de París acerca del cambio climático, ¿no? Claro. Que no existe, según él, ¿verdad? Pero ahí está Texas, ahí está Miami, acá tenemos situaciones difíciles, las Antillas están barridas por 300 kilómetros de viento por hora, en fin, pero negamos el cambio, ¿no? Es cierto, y que estas catástrofes naturales necesariamente nos remiten a los contenidos de la gran obra del historiador francés Georges Duby, que se llama El año 1000,
y que habla de los entretelones que envolvían los terrores catastróficos del ser humano cuando se aproximaba el año 1000 y años posteriores a cuando se marcó ese entrecruce milenario. Claro, incluso estaba checando que cómo Uruguay llegó a tener un presidente tan famoso y con tan buena imagen como Pepe Mújica, José Alberto Mújica Codano, Sí. 40º presidente de Uruguay. ¿Cómo le ha pesado a Latinoamérica, a los presidentes latinoamericanos, la sombra de Pepe Mújica? Bueno, el caso de Pepe es un caso muy peculiar. Pepe es un hombre al cual le pegaron 13 tiros. Sí. ¿No? Pepe es un hombre que estuvo otros tantos años, 13, preso, parte de los cuales los pasó en solitaria adentro de un aljibe seco, el aljibe, o más o menos seco, bastante húmedo, pero sin agua. Sí. Bueno, llegó. Recuerdo una anécdota de Pepe, la primera vez que él es legislador, Sí. 1 de marzo, va llegando un 15 de febrero, perdón, va llegando a la sede del Palacio Legislativo en su motoneta Vespa, tenía una Vespa en ese momento. Y el policía le dice, oiga, aquí es para los diputados, yo soy diputado. Bueno, ahí un poco la anécdota. Lo de Pepe contrasta, por ejemplo, con lo que pasó ayer. Claro. Ayer renunció el vicepresidente de la República, que era el hijo del que había fundado el Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros. Exactamente. El hijo de Raúl Sendic, hijo, ¿no? renunció. Renunció por muchas razones. En particular, en mi visión de orden muy personal, creo que no renunció por haberse enriquecido. Nadie se enriquece durante 10 años con el equivalente a 250 pesos mexicanos por mes. Renunció porque, entre otras cosas, había una presión social sobre él muy importante. La oposición se había cebado con él por esa situación, pero adicionalmente porque le mintió al Frente Amplio, es decir, a la fuerza. Entonces, esa cosa de ética Claro. entre el hijo del Bebe, Raúl Sendic, vicepresidente de Uruguay, y Pepe Mújica es de un contraste impresionante. Claro. La figura de lo que fue Pepe, de lo que dijo Pepe, de lo que hizo Pepe, bien o mal. Pero desde el punto de vista del extranjero, te lo quiero decir con total confianza. Pepe Mújica es infinitamente más importante, tiene muchísimo más credibilidad en el extranjero que dentro de Uruguay. ¿En serio? Interesante. Sí. Qué Y sobre importante. lo que comentas, Rubén, le mintió el vicepresidente fue cuando usurpa funciones y se presenta y opera con un título universitario que nunca acreditó. Exacto. Y en el recambio, la esposa de Pepe Mújica viene ahora a ocupar la vicepresidencia. Sí, que le dicen que como es muy dura, muy fuerte de personalidad, los uruguayos le damos el apelativo de la tronca. La tronca, ándale. La tronca. Que se Es una cuide. mujer que viene de una familia muy acomodada, Sí. de origen polaco por el lado del padre, que tiene una hermana melliza que disintió y que disiente disintió en el pasado de los Tupas, se abrió con una columna tupamara, siempre en el marco de la lucha armada, y que hoy, habiendo salido, igual que Topolansky, que Lucía, de la cárcel, donde estuvieron 13 años, en condiciones muy difíciles, sigue por las suyas, como una persona ultraizquierdista. No recuerdo su nombre de pila,
nosotros la conocemos como la negra Topolansky, la hermana de la tronca. Y además el peso del gran prestigio de Pepe Múgica es fundamental con esta verdadera nueva oleada de corrupción e impunidad que envuelve a buena parte de los espacios donde se ejercen los poderes nacionales en América Latina. Y Perdona que te corta. Sí. Recordaba ahora, como tú estabas mencionando eso, Sí. lo de la corrupción en América Latina. Roberto Savio, Sí. que es un colega argentino-italiano, fundador de alguna agencia, en fin, que sigue escribiendo, le decía hoy a otro, la corrupción es algo consustancial con la derecha, pero al que le pegas a la izquierda. Órale, después de la pausa, Muy cierto. nuestro invitado Rubén Montedónico analizará este y otros ángulos claves de la agenda latinoamericana. Sigan con nosotros. Muy interesante. ¿Qué tal? Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Interesantísimo lo que nos plantea y comparte el especialista en el análisis internacional y periodista de la jornada, Rubén Montedónico, Pepe Sobrevilla. Así es, Raúl, y pues queremos preguntarte
estimado Rubén, ¿cómo fue que perdió Hillary y cómo fue que ganó Trump? Sí, Ayúdanos a entender. Tampoco se lo explican mucho. Yo tengo una explicación, Sí. no la explicación. Pero Sí. yo creo que Hillary se acercó demasiado, se exhibió demasiado con las gentes del poder económico en los Estados Unidos en un momento en el cual grandes masas de votantes tenían la impresión de que por esa gente estaban en una situación, si no ruinosa, sumamente complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde mandar los chicos a los colegios, a las universidades, de su propio desarrollo, de cómo verían su vejez. Recordemos que en Estados Unidos no son muchos los que votan, es mucha la población. Sí. Los que votan son algunos cuantos, Cierto. ¿no? Porque hay que cumplir con ciertos requisitos que no todo el mundo puede cumplir y que además, si los cumplen, no tienen muchas ganas de cumplir con ellos frente al Estado. ¿Claro? Entonces, eso hace que, por un lado, no sean muchos los votantes. Por otro lado, que hay estados que son fundamentales por la cantidad de electores que tienen, ¿no? Y que el voto popular no es tan determinante como en otros casos, porque la elección es indirecta. Y entonces yo puedo ganar en el voto popular, Hillary ganó en el voto popular, y perder en la cantidad de gente que se reúne en consejo para designar al futuro presidente. Algo que le pasó al revés al señor Kennedy, que Sí. perdió en el voto popular y ganó en el consejo. Yo creo que esa es una de las razones. La otra razón es que la extrema derecha, por supuesto, que no es el 50% de los votos de los estadounidenses, se alineó, obviamente, en el Partido Republicano detrás de la candidatura de Trump. Pero a esto se sumaron muchos sectores de trabajadores, no de millonarios, sino de trabajadores en el norte, que sufrieron los impactos del desempleo, del cierre de empresas, de las consecuencias que trajo aparejado el crack de 2008. Por lo tanto, eso le dio a Trump ese cachito de photo finish, ¿no?, para ganar las elecciones. Después vino lo que ya sabemos. A veces, en ese periodo entre que ganó las elecciones y el 20 de enero que asumió el gobierno, se utilizó la figura de Trump por parte de alguna gente para mover algunos guarismos. Por ejemplo, las cotizaciones del dólar, de la libra esterlina, del yuan, del yen. ¿Por qué? Porque ahí viene el lobo. Sí. Y entonces se llegó a tener algunas cotizaciones que fueron de disparate. Después todo volvió al día anterior del 4 de noviembre de las elecciones de Estados Unidos. Se quedó parejito. Y la economía se empezó a nivelar con respecto a monedas de intercambio, como es el dólar, de convertibilidad libre, como es el dólar, de acuerdo a cómo se comportaba la economía. Claro. Punto. Ahora, creo que para todos es y ha sido, empezando por los norteamericanos, pero también para los latinoamericanos y los distintos habitantes del mundo, una suerte como de catástrofe. Esto del acceso de Trump y su gente a la primera magistratura. Sin ir más lejos y sin tocar el tema principal de la migración. El hecho, por ejemplo, de que una estatua para
un conflicto nacional en los Estados Unidos, en donde el señor presidente, con un exceso de racismo, de desplante frente a la sociedad, reivindica la supremacía blanca, es terrible. Sí. Es cierto. Durante muchos años, décadas, Tijuana era el principal paso fronterizo del mundo por la cantidad de miles de personas que sin documentos atravesaban desde México hacia los Estados Unidos, hacia Chula Vista en particular, pero no eran solamente mexicanos, sino procedentes de muchísimos países del mundo, particularmente de América Latina. ¿Qué puede esperarse en el corto plazo, Rubén, en este proceso de que ya no se permite esa válvula de escape y despresurización que ha sido desde siempre la migración hacia Estados Unidos, y qué impactos tiene en América Latina y en especial en México? Bueno, habría que recordar un par de cosas. En primer lugar, que si tomáramos solo esa parte que se apropiaron los norteamericanos o los estadounidenses de México, que se llama California, fuera algo independiente, sería la 9ª potencia económica del mundo. Esto es con base en el trabajo de los inmigrantes y fundamentalmente de los mexicanos. Exactamente. En segundo lugar, si a Estados Unidos le va bien económicamente, las fronteras prácticamente no existen. No es necesario levantar muros. Por supuesto. Pero cuando a Estados Unidos se le aprietan las clavijas, ahí piensa que la frontera sur es muy porosa. Los chivos expiatorios. Los chivos expiatorios, exactamente. Entonces, y si a eso agregamos que, qué sé yo, en el Tratado de Libre Comercio, una parte sumamente importante es la exportación de maquinaria y vehículos hechos en México hacia los Estados Unidos, y yo le pongo, presidente Trump, impuestos, fiscalidades a eso, bueno, empezamos a hablar de otras cosas. Y hoy, quienes más lo sufren son los jóvenes. Sí. La gente que tiene 18, 19, 20 años, 21, que todavía no terminó la carrera, que está a 1 año, a 2, ¿no? O que tiene la esperanza de ingresar con 17 años porque su familia, como pudo, ahorró para pagarle una universidad en los Estados Unidos. Y yo me pregunto, el que no entró, bueno, no entró. Pero ¿y el que tiene 3 años de una carrera de medicina y lo echan de los Estados Unidos? ¿Qué hace? ¿A dónde va? Claro. ¿No? O el que tiene 4 años de ingeniería y le dicen, usted se tiene que ir porque cuando llegó acá le vino de chico, pero ahora ya tiene más de 18 años y entonces nuestro ICE, es decir, nuestra migración, no lo quiere, váyase. ¿A dónde va? ¿Qué hace con esa carrera truncada? Hablando probablemente ya otra lengua, hablando inglés, ni siquiera hablando español. Lo echan para México y a un país donde el castellano no lo habla. Poco lo entiende. Tal vez lo entiende para comer o tal vez lo entiende para cosas elementales, pero no puede leer ingeniería, no puede leer arquitectura, no puede leer medicina, no puede leer psicología, no puede leer administración de empresas en castellano. Lo tiene que hacer en inglés, pero no está en la universidad. Entonces, esos dreamers, ¿no?, son los que hoy lo están sufriendo. Pero si lo sufre uno de la familia, lo sufre el entorno. Entonces, no le pega a uno, le pega a varios. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas de populismo de derecha le hacen un enorme daño a la sociedad estadounidense y también, consecuentemente, a la sociedad latinoamericana. Es probable
que los latinoamericanos, los mexicanos, los brasileños, los chilenos, esos jóvenes retomen de alguna forma o con algún programa gubernamental sus estudios y los acaben. Y en el futuro, dentro de 15 o 20 años, desarrollen sus conocimientos en la sociedad y la mejoren. Y el perdidoso fundamental será la sociedad de Estados Unidos, que perdió la posibilidad porque corrió a mitad de camino a los muchachos que estaban haciendo una carrera universitaria. Una especie de ruptura de talentos, el tajo que claro, viene a quebrantar claro. estas generaciones. Sí, sí. Pepe, sobre el... Qué terrible, porque se han dado casos, se mencionó en algún tiempo la famosa fuga de cerebros de México. Sí. Inclusive Guillermo González Camarena patentó la televisión en color en Estados Unidos. Claro. Cierto. Entonces, la política, y eso es muy importante lo que dice Rubén, porque el haber abolido esa ley del DACA va a traer grandes problemas para los países de América Latina, ¿cierto, Rubén? Sí, en lo inmediato el problema pasa a la cancha, digamos, de los latinoamericanos. En el futuro se dará en la de Estados Unidos, ¿no? Sí. En fin, pero porque una parte de ellos dirá, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser médico, yo quiero ser psicólogo, y esos gobiernos, de alguna forma, estos o los que vendrán, permitirán, darán programas para que retomen esos estudios y se desarrollen en esas sociedades que los acogieron cuando eran niños. Sí, sí, sí. No sé cómo se saldará esos 12, 14 años en que no estuvieron en su sociedad, en su país. ¿Cómo se saldarán aquellas percepciones más allá de las curriculares del entorno? De un entorno que es distinto al que ellos se desarrollaron, Claro. a los que tuvieron en la edad adulta. En fin, es todo un tema para la sociología, en fin, para quien quiera tomarlo, ¿no? Muy bien. Cierto. Pues queremos agradecerte mucho, Rubén Montedónico, la espléndida aportación muy bien documentada que nos compartes a las audiencias digitales que nos siguen en esta maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, en todo caso, para recibirnos, ¿no? Yo soy el que estoy agradecido con ustedes. Un gusto grande, Pepe Sobrevilla. Así es, así es. Quedan varias cosas como aquella relación que tuviste con Rigoberta Menchú antes de que ni soñara ser Premio Nobel de la Paz, y de tantos personajes. Como el gran cantante Alfredo Zitarrosa, un uruguayo, vaya, rememorado por muchas generaciones. Mundial, claro que sí. Muy Pero bien. ya tendremos oportunidad de volver a platicar contigo, Rubén. Muchas gracias por estar en la agenda del emprendedor. Nuevamente, gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos siguen semana a semana en esta señal de Astele.tv, agradeciendo también a nuestro muy profesional equipo de apoyo en producción, encabezado por jóvenes brillantes, talentosos, y también con Kenneth Dembo a la cabeza. Hasta pronto.